Hola gente de YouTube, yo soy Jorge. Yo soy Santiago y este es un nuevo video de T-West Councils. Bueno gente, estamos en un nuevo reto para el canal. El reto supongo que ya lo conocerán varios de ustedes. Se trata del reto del susurro. Uno de los dos se va a poner los auriculares con música a full y el otro tiene que decirle una frase mientras que el otro tiene que adivinar qué frase está diciendo. Vamos a empezar con el reto. Vamos a hacer piedra, papel o tijera y el que pierda empieza con los auriculares. ¿Qué punto? Antes de empezar, quiero decir que nosotros escribimos nuestras propias frases. Y así que si nos ven leyendo un papelito es por eso, porque no lo vamos a aprender de memoria. Hello. Escucha bien. Yo vi a tu novia haciéndote acá con otro. Yo a tu mamá. Yo vi a tu novia haciéndote acá con otro. Otra vez. Yo vi a tu novia haciéndote acá con otro. Yo me acosté con tu mamá. Yo vi a tu novia haciéndote acá con otro. Yo vi a tu novia. Haciéndote acá con otro. Yo vi a tu novia haciéndote acá con otro. Yo vi a tu novia Haciéndote acá con otro. haciendo el amor con otro. No. Yo vi a tu novia haciéndote acá con otro. Yo vi a tu novia haciéndote acá con otro. Sí. Bueno, 1-0. Sos más feo que pegarle a un padre. Vos sos más feo que la mierda. Vos Vos sos más más feo que pegarle tu madre, que tu amigo, que pegarle que tú, pegarle que tu pelaje. pegarle Vos sos más feo que que pegarle pegarle. a un padre. Vos sos más feo que pegarle A un padre. a tu papá, A un padre. a un padre. Bien. 1-1. Siguiente frase. Decirle a ese negro. Ay, Dios mío, ya me olvidé. Decirle a ese negro que lo voy a matar porque soy racista. ¿Cómo? Decirle a ese negro que lo voy a matar porque soy racista. Decirle a ese negro que lo voy a matar porque soy racista. Decímelo despacio, por parte. Bueno, decirle Decile a ese negro, a ese que está allá, a ese negro, a ese que te engañó, a ese negro, a ese fiero, a ese negro, a ese quiero, a ese negro, a ese viejo, negro, Diego, negro. a ese Decirle a ese. flaco, Encima que estoy pista, no la adivina. Decirle a ese negro. a ese ciego, Decirle a ese negro que lo voy a matar porque soy racista. decile a ese ¡Negro! ¡Negro! ¿Esto qué color es este? ¿Qué color es este? para se acabó la música. Ahí está. Decirle a ese negro que lo voy a matar porque soy racista. Decile a ese negro que se siente bien en la silla. Decirle a ese negro que lo voy a matar porque soy racista. Decile a ese negro Que lo voy a matar porque soy racista. que lo voy a matar Porque soy racista. porque soy racista. Sí. Sí. Ah, bien. Julio quedó muy racista ese, ¿no? Y bueno. Jorge el racista. Siendo que él es negro también, ¿no? Yo soy moreno. Bueno, moreno, dale. Tu mamá Tu mamá me acosa me acoge
Me acosa. Me la cosa. Me acosa. Me acosa. En la noche. En la noche. Sí, bien ahí, sabe. Ayer yo pasé cerca de tu casa y... Ahora solamente hay que decirle 5 veces la cosa. Y si no entienden, ya fue. Bueno. Ayer yo pasé cerca de tu casa y un trolo me mostró su pene. Ayer yo pasé cerca de tu casa. Ayer pasé yo cerca por tu casa. De tu casa. Cerca de tu casa. Y un trolo me mostró su pene. Otra vez. Ayer yo pasé cerca de tu casa y un trolo me mostró su pene. Pasé cerca de tu casa y me cogí a tu perra. Van 4. Yo ayer pasé cerca de tu casa y un trolo me mostró su pene. Yo ayer pasé cerca de tu casa Y un trolo me mostró su pene. y yo me golpeé el pene. No. Quedan 3. ¿Qué 3, papá? Van 4. Ya están. No, quedan 3 veces para cosa. Oh, está bien. Yo ayer pasé cerca de tu casa y un trolo me mostró su pene. Pero quedan 3 veces. 3 veces. 3. No, 2 veces queda. Una vez. ¿2? 2 queda, papá. Bueno, otra vez. Sí, bueno, que te doy la oportunidad, ¿no? Yo ayer pasé cerca de tu casa y un trolo me mostró su pene. Yo ayer pasé cerca de tu casa Y un trolo me mostró su pija. y me depilé el pene. Van 4. La última. La última. Yo pasé cerca de tu casa y un trolo me mostró su pene. Yo ayer pasé cerca de tu casa y se me paró el pene. No, has cagado. Ya está. Qué peculiar. Tu hermana Tu hermana está más fea, estaba fuerte, más fea, más fuera que la mierda, más fea. más fuerte. Tu hermana está más fea que pisar caca descalzo. Tu hermana estaba fuerte que meterle la pija a la garganta. Tu hermana Tu hermana está más más fea fea que que pisar. mi pene. Te quedan 3, ¿no? Pisar. Pisar. Mi ser. Pisar. Mi ser. Pisar. 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 Ah, tu hermana está más fea que pisar. Para. Que pisar. Pisar. Mierda. Mierda. Bien. 3-2. Creador. Va ganando 2 pares. Oficial, ¿usted conoce la masturbación? ¿Qué? No me la hagas ver, boludo. Bueno. Oficial, ¿usted conoce un lugar que se llama la masturbación? Decímelo por parte, despacio. Oficial, Oficial, ¿usted ¿usted conoce conoce un lugar un lugar que se llama que se llama la masturbación? Mi pija en insolación? La masturbación. Coma su mansión. La masturbación. Goma es su pasión. Te quedan 3. Oficial, ¿usted conoce un lugar que se llama la masturbación? Oficial, ¿usted conoce un lugar Que se llama la masturbación. La masturbación. que se llama Lomas? Masturbación. Lomas, Masturbación. masturbación, Sí, ¿así? sí, ¿Verdad? sí. Sí. ¿Ya está? Ah, Igual si no está bueno, no me hace ni una seña. Ahora, si no adivina esta, perdemos. Tienes que adivinar. ¿Qué? Pues si vamos a tener 3. Estoy viendo.
No vi nada. Suscríbete. Tu vieja, Suscríbete. tu prima, Suscríbete. tu ex puta, Suscríbete y deja tu like para más videos. tu vieja me la chupa bien para poner paz. No. Suscríbete. Tu grupo, Suscríbete. ¿qué? Suscríbete. Suscribirte Sí. Y deja tu like. en la Y deja tu like. integral, Y deja tu like. en el like. Para que se acabe la música. Y deja tu like. Dejate tu vieja. No. Suscribirte Y deja tu like y deja tu like para más. bajo en él para Más más retos. retos. Bien. Ya. 4-3. Ahora, si yo no adivino la que sigue, No, ya está. perdés. Y si te queda una, bueno, si 8-3, ¿no? Ah, no, yo perdí una. Bueno, el ganador del reto fue Jorge. Fui yo, como siempre gano. Seguro. Bueno. Primer reto. Jorge ganó. Sí, Muy buen reto. así loco. Espero que les haya gustado, tanto Jorge como yo estamos muy felices por estar aquí en esta compañía YouTube. Vamos a seguir haciendo videos, déjenos en la caja de comentarios otros retos que quieren que hagamos. Dejar tu like, suscríbete. Y bueno, esto fue todo por Steve Counsis. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Chao. Que te me mola. Dale, hace la intro, Ura. La intro. Para. Ya. Ok, soy lo mismo. Dale, pelotudo. Pelotudo. Claro que. ¿Estás filmado? Sí, dale. Pon en serio. Dale, ahora reíte un poquito y ya. Dale. ¡Olis! Dale, culero, no podemos hacer un video choto. Hola, Ah, gente. Oh, este fue con el flequillo choto que me está girando.